Bendecidos mis hermanos, este jueves que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, lleno de bendiciones, saturado de bendiciones, lleno de esa gloria, de esa gracia, de esa misericordia y de ese amor que es nuestro Padre Celestial, por cuanto Dios es amor, dice la palabra de Dios. Bueno, antes disculparme por motivo de que el jueves pasado no grabamos asuntos técnicos ahí, pero estamos este día para enseñar, continuar enseñando lo que es la interpretación correcta de las escrituras. Estamos aprendiendo bastante, yo estoy aprendiendo bastante porque al estudiar, siempre dicen los profesores que cuando se enseña, uno también aprende. Y es una verdad, uno va aprendiendo cada día. Pero bueno, gracias por estar atentos con esa hambre y sed de la palabra de Dios, de la justicia de Dios, de lo que es todo lo que es Dios, lo que es el reino de Dios, su justicia, su redención, su sabiduría, su poder, su persona, porque realmente estamos conociendo día tras día lo que es nuestro Señor Jesucristo. Lógicamente hay ¿qué puedo decir? Límite en conocer al Señor, porque aunque conozcamos mucho en esta carne de nuestro Señor, hay demasiado, sin límite, conocimiento de lo que es Dios, lo que es nuestro Señor Jesucristo, lo que es el Espíritu Santo y su obra. Pero lo que nos ha dejado escrita, su voluntad escrita, revelada para nosotros, pues es lo que podemos alcanzar, y con eso basta para vivir una vida gloriosa, maravillosa en esta tierra. Les invito para que estén escuchando los mensajes del domingo, porque es algo cómo responder a las promesas de Dios en fe, cómo responder. No es tanto cómo responder a las circunstancias negativas, sino cómo responder a lo que es las promesas ya hechas realidad a través de Cristo Jesús. Les invito, envíen estos mensajes, envíen estos videos a otras personas que sé bien que van a ser de edificación, van a construir sus vidas, van a perfeccionar sus vidas y les va a enseñar cómo caminar en una victoria y un éxito que Dios nos ha dado, que es nuestra posición. Bueno, estamos hablando quién está hablando, que es la primera pregunta de 5 preguntas que estamos viendo, pero vamos a Hechos capítulo 8, verso 35. Si van notando, cada mes, acerca de lo que es esta serie que la empecé en enero, cada mes doy una cita diferente para comenzar el mensaje. Dice 8:35. Puede leer el contexto donde usted esté más adelante. Ahora vamos a esta porción. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Note algo, abrió su boca Felipe, un evangelista del Señor, lleno del Espíritu Santo, y comenzó con una escritura que es Isaías, donde usted cuando lea el contexto se dará cuenta lo que sucedió ahí. No quiero decírsela para que así saque tiempo y también empieces a escudriñar, a estudiar la palabra de Dios. Lea ese contexto, el contexto de esta cita bíblica de 8:35, que va realmente a edificar tu vida, va a inspirarte, va a darte vida, aliento de vida. Vimos el jueves que estuvimos estudiando, vimos la primera pregunta, que todavía estamos, vamos a ver una parte todavía para terminar de esa primera pregunta, y vamos a entrar un poquito, si nos alcanza el tiempo, en la segunda pregunta. Vimos cuando estamos cuando estamos interpretando las escrituras, tenemos que hacernos esta pregunta: ¿quién está hablando? Es sumamente importante. ¿Quién está hablando? ¿Quién es el que está hablando ahí? ¿Dios? ¿Un hombre deprimido, frustrado? ¿El diablo?
doctrinas demoníacas, dice Pablo, que hay. Entonces, la pregunta es, ¿quién está hablando? Cuando oímos la voz del Padre Celestial, que lo vamos a ver a través del nuevo pacto, no es simplemente escuchar a Dios, nuestro Padre, sino que Él está inhalando vida a través de esas palabras que nos está dando. Nos está dando inspiración. ¿Se recuerda lo que era inspiración? Que está inhalando, nos está dando, hablemoslo así, nos está dando oxígeno. Por eso es importante escuchar a Dios. Es importante que cada vez que estás oyendo un mensaje, te des cuenta cuando Dios específicamente, que se llama rema, momento específico, un lugar específico, para una persona específica, con una palabra específica, eso es lo que está hablando Dios. O cuando estás leyendo un libro de cristiano o estás leyendo la Biblia, tienes que poner atención, porque esa palabra no es simplemente escuchar la palabra, no es simplemente leer la palabra, sino que nos damos cuenta que ahí es donde está establecida lo que es la fe de Dios, todo lo que es el reino de Dios, y lo que hace es inspirarnos, darnos fortaleza, darnos de esa vida que está en nuestro espíritu. Vimos que es como la lluvia que hace germinar, producir, el hablar, las palabras de Dios. Cuando Dios habla, es como la lluvia que hace germinar, vimos en Isaías 55, vimos que hace producir y da semilla y pan. Vea lo que hace cuando escuchamos a nuestro Padre Celestial, o en sí, cuando escuchamos la voz de Dios, que es lo que mucho se habla, cuando escuchamos la voz de Dios, cuando nos damos cuenta que es Él y es la voz de Dios, lo que va a traer es una inspiración en nuestra vida, nos va a dar esperanza, nos va a dar fuerza para caminar, nos va a dar todas las herramientas que necesitamos espiritualmente para avanzar y eliminar todos esos obstáculos que están delante de nosotros, que son desafíos para avanzar y tomar lo que es nuestro. En Génesis capítulo 1, verso 11, me llamó mucho la atención leyendo este pasaje. Dice, después dijo Dios, Génesis 1, 11, produzca la tierra hierba verde. Dijo Dios. Dijo Dios. Eso es importantísimo en fe. Porque Efesios 6 dice, el escudo, sobre todo tomad el escudo de la fe y la espada que es del Espíritu. Sí, la palabra, escudo y palabra. Importante, cuando creemos, hablar lo que creemos. Dice, produzca la tierra hierba verde, dijo Dios, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, en el fruto, sobre toda la tierra. Y fue así. No hubo nada que discutir ahí. Y fue así. Y lo bueno es que dice que cuando lo vio era de gran manera buena. Pero veremos más adelante eso. Esta palabra dice que nos lleva o hace prosperar, según Salmo 107, verso 20 dice, envió su palabra. Está ahí hablando del hablar. Cuando oímos a Dios, sucede algo. Hay cambios sobrenaturales. Hay algo diferente en nuestra vida. Dice, y envió la palabra y los sanó. Note, los sanó por la palabra y los libró de su ruina. Otra vez, cuando estamos escuchando realmente a Dios, lo que va a traer es sanidad y liberación de toda ruina. Vimos el caso de Job. Al creer que estaba él estaba creyendo que estaba oyendo al Padre Celestial, le produjo miedo. Sí, significa que la voz de Dios, cuando no es la voz de Dios, produce miedo, inseguridad, ansiedad,
condenación, juicio, de tal manera que cayó en su propia justicia. Y lo más grande fue que lo creyó todo eso. Entonces, cuando Dios habla, no hay temor. Dice que incluso cuando santifica, yo escucho unos mensajes de santidad que, bueno, lo que más hacen es mandar a la gente al infierno. Pero dice que en 1 Tesalonicenses, lo vimos el año pasado, 1 Tesalonicenses 5:23, dice que el Dios de paz os santifica, espíritu, alma y cuerpo. Cuando trae la palabra de santidad, que viene de la boca de Dios, pues produce paz. Por eso es que cuando en la tentación con el diablo, nuestro Señor Jesucristo dijo, no solo el pan vivirá el hombre, sino toda palabra que salga de la boca de Dios. Sí, cuando yo escucho un mensaje que me trae temor, inseguridad, no sé qué va a pasar en el mundo, no sé qué va a pasar con esta pandemia, no sé qué va a pasar con mi vida, no sé qué va a pasar con mi familia, mis hijos, no sé. Cuando trae esa angustia, esa ansiedad, no es Dios el que está hablando. Es fácil de discernir eso. No es Dios el que está hablando. Porque lo que Dios hace es darnos esperanza, darnos fortaleza, animarnos, motivarnos. Sí, yo dije que hay que tener cuidado en eso, sí, pero si usted ve, dice en el antiguo pacto, cobrad ánimo. Bueno, cuando entre un poquito más en fe, vamos a ver eso, la importancia que hay. La pregunta sería entonces, ¿quién me está hablando? ¿Quién me está hablando? Tanto es así en sus pensamientos, no tanto en las personas, sino tus pensamientos. Cuando llegan esos pensamientos incorrectos, esos pensamientos negativos, esos pensamientos de miedo, de ansiedad, de angustia, de estrés, haga la pregunta, ¿quién me está hablando? ¿Un alma no renovada? Pero cuando brota tu espíritu, que tienes a Cristo, brota tu espíritu unido en Cristo y escucha que eres más que vencedor, que la victoria ya fue dada, que tienes el éxito, de que todo lo que toca tus manos va a estar bendito, de que todo lo que pise vuestros pies será tuyo, de que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, en este sistema, de que todo aquel que se levante contra ti no prosperará. Esas son las palabras. Esa es la voz de Dios. Por eso, dice Isaías 8, 19 al 22. Tenemos que estar plenamente seguros que sea el Padre Celestial el que nos está hablando. Porque vamos a vencer, o no, vamos a manifestar la victoria. Porque vamos a vencer, suena futuro. Pero estamos en un eterno presente. ¿Recuerdan eso? Estamos en un eterno presente. Por tanto, tengo que estar plenamente seguro de mi posición. ¿Cuál es mi posición? Justificado, sabio, poderoso, todo lógicamente en Cristo Jesús. Esa es mi posición, más que vencedor, Romanos 8:37, victorioso, de éxito, lleno del Espíritu Santo, ungido por el Espíritu Santo, sellado por el Espíritu Santo. La sangre de Cristo está en mí en protección total, completa y absoluta. Esa es la voz de Dios. Dice Isaías 8, 19, 22. Hay hermanos que me dicen, pastor, usted enseña y predica a la vez. Bueno, dice que Jesús enseñaba y predicaba el reino. Es una bomba. Entiéndeseme qué significa bomba. Es algo especial, es algo poderoso que haya predicación juntamente con enseñanza, o enseñanza juntamente con predicación.
Más adelante veremos eso, pero en Efesios capítulo 4, verso 11 dice que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y, ya no dice a otros, pastores y maestros. Sí, los expertos, los estudiosos dicen que todo pastor tiene que enseñar, tiene que tener ese llamado de enseñanza. Bueno, vamos. Isaías 8, 19 al 22. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? En lugar de andar consultando a personas que no conocen nada de la voluntad de Dios, a personas, un espíritu de adivinos, más, se encuentran hasta agoreros. Responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Hay personas consultando a la gente muerta. No voy a entrar en ese campo. Dice, a la ley, que es la palabra, que son ley es instrucciones, a las instrucciones o a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, ¿conforme a qué? Si no es conforme a lo que está escrito, a las instrucciones y al testimonio, dice, es porque no les ha amanecido, no les ha llegado la luz todavía. No les ha llegado la luz. Hay gente buscando respuestas en un montón de cosas. En que le lean las manos, en las cartas, en el horóscopo, un montón de cosas que hay. Dice la Biblia, lo hacen porque todavía no tienen revelación, no tienen iluminación en los ojos del entendimiento. Y hay que orar por estas personas. Hay que orar porque se desviaron, se desenfocaron, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Hebreos 12:2. Y se ponen a buscar en lugares donde no está la respuesta. Esto es lo que nos está hablando este pasaje. Están buscando en lugares donde no hay la respuesta. No es voz de Dios. Por más que lo envuelvan, por más que lo maquillen, diciendo que sí, que es parte de Dios, y usamos estas cosas que son simbolismos de que significa simbolismos de Dios, pues quiero decirte algo, no es conforme a la ley y el testimonio, no es conforme a la palabra escrita de Dios, no es conforme al nuevo pacto de Dios, no es conforme al testimonio de Dios, que es el Espíritu Santo. Por tanto, me voy a dar cuenta que por más bonito, más cosas que me estén diciendo, no es la voz de Dios, no es Dios hablando. No se deje engañar. No es la voz de Dios hablando. Toda interpretación correcta es una inspiración, dijimos, que proviene del Padre Celestial y no de una mente natural del ser humano. Si no es algo que se inventó el ser humano. No es algo que dijo, bueno, es de esta manera. Porque muchas veces en el reino de Dios 1 más 1 no es 2. ¿Cómo, pastor? Es algo sobrenatural, es una dimensión totalmente diferente, es una cuarta dimensión. Dice 2 Pedro capítulo 1, verso 20 al 21, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Si la palabra de Dios no es traída por voluntad humana, no es por lo que veo, no es por la necesidad que haya en ese lugar, no, es porque Dios estableció, sí, va a suplir
o va a manifestar la provisión a través de esa palabra. Pero no es porque haya necesidad. Lo primero no es porque haya, lógicamente, que al escuchar la voz de Dios va a haber provisión. Siempre que escuches a Dios va a haber provisión. Provisión de salud, provisión de victoria, provisión económica, en todas las áreas va a haber provisión. Espiritual, mental, emocional, física. Va a haber esa provisión. Pero no es voluntad humana. Dejémosla a lo que es la voluntad humana. Pero la profecía de Dios, la predicación, la palabra, la voz de Dios no es voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cosas que cuando Dios habla muchas veces no se entiende razonar, naturalmente no se puede razonar. Hay cosas en Dios que dice usted, pero ¿cómo es posible? No puede ser. Estaba escuchando un médico un día estos que decía, hemos visto a personas, en esta pandemia han visto personas que ya están, que se les ha dicho a la familia, preparen todo porque no pasa de hoy, de esta noche. Y de un momento a otro no se explican, científicamente no pueden explicarlo, al día siguiente están bien y a los días están fuera de ese lugar. Y dice, milagrosamente, me impresionó cuando este doctor dijo, milagrosamente, no había, ya naturalmente estaba para que muriera, pero milagrosamente, dice Hechos capítulo 2, verso 4, de un de repente sucedió algo. ¿Cuánto has visto en tu vida cosas que usted dice, ya, hasta aquí, definitivamente esto se perdió, ya esto no funcionó, ya, y de un de repente de Dios, nosotros le decimos de repente de Dios, de un de repente dio vuelta al asunto extraordinariamente, donde usted dice, no, aquí yo no metí la mano, aquí no fue nada de mi capacidad intelectual, no, aquí fue la mano de Dios. ¿Ha oído esa expresión? La mano de Dios. Y quiero decirte algo, siempre que Dios habla, suceden cosas. Siempre que Dios habla y te habla, suceden cosas. Suceden milagros, transformación, de repentes. Pastor, no esperaba esto y de repente apareció esto y esto. Gloria a Dios. Esa es la mano de Dios. Aprenda a identificar cuando Dios está haciendo las cosas. Y es que escuchaste la voz de Dios. Todo lo que oyes, todo lo que es interpretado, que es Dios, te confirma, te afirma, te fortalece, te da paz, te da gozo, te da esperanza, te da justicia divina, te da amor, te da fe. Sí, eso es lo que produce dentro de ti. Y si no es el Padre Celestial, no es el Padre Celestial hablándote. Pastor, ¿por qué te repite y esto? Porque hay algo tremendo. Y me quedo pensando. Hay personas que han estado mucho tiempo conmigo, escuchando mensaje tras mensaje. Por eso es que repito y repito y repito. Porque no es con un solo mensaje que muchas veces se captan las cosas. Y a veces los oigo escribiendo algo en la comunidad que no van conforme a la enseñanza que les he dado. Los oigo a veces hablando, digo, no, yo no he enseñado eso. Y tienen su tiempo todavía, disculpen que lo diga de esta manera crudamente, todavía están contaminados con un sistema. No, yo sé que todos nosotros, pero
tiene que ir limpiándose conforme vamos escuchando día tras día. El Señor se va a ir eliminando, saliendo todo ese sistema que hay, que lo tenemos en nuestra conciencia y en el subconsciente también. Y debe de salir. Y a veces escucho hermanos decir cosas que pero no es así. O a veces dicen una cosa y de un momento a otro dicen otra cosa. Hay hermanos que les tengo confianza bueno, o tengo cierta confianza con ellos que me permiten. Hay otros que uno dice, mejor no les digo nada porque se puede resentir. Allá ellos. Pero, por ejemplo, hay personas que yo he llegado y ponen algo en la comunidad y aparte les pongo eso no va con la enseñanza nuestra. Ok, está bien, pastor. Y lo borra. Y así me pasa con muchas personas. A veces estoy hablando con una persona y ¿me permites corregirte? Sí, claro, pastor. Esto no va con la enseñanza, es así, así, así. Cierto, pastor. Ok, Hechos 16:5 dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe. Las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba en número cada día. ¿Cómo eran confirmadas en la fe? Por la palabra. ¿Cómo sé yo? Romanos 10:17. La fe es confirma, por el oír y el oír el evangelio o las buenas nuevas acerca de Cristo y su obra terminada. Cuando estamos escuchando la voz de Dios, va a confirmar. Usted se va a sentir potente, poderoso. Tus emociones son controladas por tu espíritu. Para poder discernir las voces que oímos o pensamientos también que nos habla, es vital entender que el Padre Celestial es bueno. ¿Se acuerdan en 2 Crónicas 5:13? Cuando empezaban a adorar a Dios y empezaban a decir porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Y descendió la gloria de Dios, el poder de Dios, descendió todo el bien de Dios. Por eso lo he dicho varias veces. El punto que tenemos que entender es que Dios es bueno. Nahum 1:7 dice, Jehová es bueno. ¿Cómo es Dios? Bueno. Fortaleza en el día de la angustia. Cuando usted se acerca al Padre Celestial, cuando usted se siente débil y permite que Él te ministre de adentro para afuera, que te empiece a fortalecer en el día de la angustia. Sí, hay momentos que se siente angustia y usted sabe bien que esa posición no está correcta, te va a afectar, te va a dañar, y permites que te ministre por un ministro, por un líder, o te encierras en un cuarto, como guste, en el carro, y permites que Él te ministre. Pones una alabanza, una predicación. Lo que quiero darte a entender esto, no importa la causa o no importa por qué fue que vino esa angustia. Lo importante es que Dios no te va a juzgar, no te va a criticar, no se va a burlar, no te va a reprender, no te va a castigar. No es un momento para eso. Mucha gente queriendo ayudar a las personas angustiadas, a las personas desanimadas, a las personas estresadas, lo que hacen es llegan y la golpean, queriendo ayudarles, si no es la manera. Vamos a ver la manera como Dios hace. Mire cómo nos está enseñando el Espíritu Santo a través cómo ministra nuestro Padre Celestial. Una persona que haya caído en pecado, una persona que haya caído nuevamente en un vicio, no es la manera de golpearlo, maltratarlo. No. Lo que tenemos que hacer es ayudarles a ser fortalecidos por nuestro Señor Jesucristo. Fortalecidos.
Sí, somos fuertes en el espíritu. Estoy hablando la carne. Jesús dijo bien claro que la carne es débil. Ajá, pero la carne tenemos que aprender a dominarla. Nuestras emociones tenemos que aprender a dominarla. Nuestra mente tenemos que aprender a dominarla. Eso es gobierno, eso es reino en Dios. Sigue diciendo, y conoce a los que confían en Él. Bueno, Señor, vengo a ti porque confío solamente en ti. Varias noches me acuesto y yo les comento a ustedes que le hago preguntas al Señor, pero varias noches tengo de que nada más cuando me voy a acostar, gracias Padre porque te amo y me amas. Y te amo porque me amaste primero. Gracias Padre. Mire, dormidito, hasta otro día. Ay, qué lindo es escuchar a nuestro Padre Celestial que nos ama. Qué lindo, sí, yo sé que es bonito que nosotros le digamos cuánto le amamos. Pero es que el amor de Él es algo extraordinario. Y estar escuchando, como cuando Jesús salió de las aguas de ser bautizado y vino el Espíritu Santo en forma de paloma. No una paloma era en forma de paloma. Y oyó una voz en el cielo que decía, he aquí mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Saber que Dios está feliz, contento y amando, y está siempre buscando el momento, no para sacar un momento del que esté ocupado, sino por nosotros que tenemos tanta cosa en la cabeza que a veces no escuchamos a Dios por tantas cosas que tenemos en la cabeza, preocupaciones y cosas así. Es escuchar la voz de Dios dulce, hermosa, diciéndote, te amo, no temas, yo estoy contigo, siempre estaré contigo, nunca te dejaré, yo soy el que te sacó adelante. ¡Wow! Yo ahí, como dice un hermano, me derrito. Escuchar a Dios hablándole a uno así. ¿Qué cosa más hermosa? Que usted agarre el teléfono, llame a una persona, guiado por el Espíritu Santo, que te diga, llame fulano de tal, o puede ser que llegó ese pensamiento, voy a llamar y voy a decirle, mire, Dios dice esto y esto y esto, y empieces a hablar del amor de Dios, de lo que lo ama, de cómo está. Dice, vimos también, o estamos viendo, nuestra acción de gracias es por lo bueno que es Dios. Esa es la esencia de Dios. Es bueno, es lleno de amor. 2 Corintios 5:3 dice, cuando sonaban pues las trompetas, lo dije anteriormente, y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y tú eres la casa de Dios. Sí. Lo otro que le decimos templo, es el local, edificio. El templo del Espíritu Santo eres tú. La casa de Dios eres tú. Todo lo bueno, estamos estableciendo quién te está hablando. Cuando estoy leyendo la Biblia, ¿quién me está hablando? Cuando oigo un mensaje, ¿quién me está hablando? ¿Será el hombre, Arnoldo? ¿Será Dios? ¿Quién te está hablando?
¿Quién te está hablando? En Santiago capítulo 1, verso 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En sí, todo lo bueno proviene de Dios. Todo lo bueno proviene de Dios. Ahí es donde filtro lo que escucho, lo que leo. Todo lo bueno de Dios, todo lo que hace el Padre Celestial es en gran manera bueno. Oiga bien, todo lo que hace el Padre Celestial es en gran manera bueno. Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Pero lo que ya había hecho, dijo, es bueno, no solamente bueno, en gran manera. Significa que Dios hace cosas grandes. Por su naturaleza, buenas, grandes y buenas. Es un Dios todopoderoso. Grandes y buenas. Cosas que usted dice, yo no puedo hacerlas. Ok, ahora dejamos, como ya no las puede hacer usted, dejemos a Dios, que Dios hace las cosas buenas. Manifiesta las cosas que ya hizo buenas. Porque aquí dice que cuando vio todo lo que hizo en el huerto, dijo, oye, bueno de gran manera esto. Y si usted lee Génesis 1, siempre que decía era, porque bueno, lo vio bueno, era bueno. La segunda pregunta, me quedan unos minutos, la segunda pregunta que debemos de hacernos, la primera es, ¿quién me está hablando? La segunda pregunta es, ¿a quién le está hablando? ¿A quién le está hablando? Cuando leemos las cartas, debemos de preguntarnos, ¿a quién le está hablando? Estaba nuevamente recordando y meditando de que Pablo enviaba cartas a las iglesias y se pasaban una carta a la iglesia general en una ciudad, un país, y enviaban las cartas las leían, enseñaban, pero Pablo, el punto que quiero dar es, Pablo enviaba las cartas, como ahora estamos nosotros enviando lo que es los mensajes por video, por audio. Pablo mandaba una carta, había una persona que estaba encargada ahí y leía la carta que Pablo enviaba, así les enseñaba, así los llegaba a instruir por medio de carta. Usted está siendo instruido, usted está siendo enseñado por medio de estos videos, por medio de estos audios que estamos enviando. Porque hablaba con mi esposa que tanto enfocamos, y no estoy hablando que es mal, tanto enfocamos y tanto le dimos que hay que congregarse, que cuando ahora que pasó esta pandemia y se ha tenido que estar enseñando por video de todo, más de un cristiano se ha sentido, permíteme usar esta palabra, no está muy correcta, pero tradicional, como descarriados, como que ya no me siento bien. Si no estoy en la iglesia no me siento, perdón, si no estoy en el templo congregado no me siento bien. Si no tengo todo, no. Sí, es importante, es bueno, pero no caigamos en esa condenación. No caigamos de que, porque yo recuerdo una canción que yo decía a la iglesia, les enseñaba hace tiempo, que qué canción era que, porque ese día no fue al culto, sonó la trompeta y Cristo vino y él se quedó. Entonces,
fue un enfoque tan fuerte tradicionalmente. Fue una doctrina tan que mucha gente que me he topado se sienten casi en pecado porque no están yendo a la iglesia. Pero están escuchando la palabra, están alimentándose en la palabra. Sí, necesitamos ministrarnos. Sí, claro que sí. Pero quiero llevarlos, Pablo les enviaba las cartas, les enviaba las cartas a cada iglesia. Y según leían las cartas ellos, y después decía, bueno, voy a buscar la manera de ir donde ustedes. ¿Qué estoy diciendo con esto? Dejemos que fluya el Espíritu. Gracias a Dios que tenemos la tecnología avanzada, podemos enviar estos mensajes, incluso podemos hacernos un culto en Zoom. Pero estás escuchando la palabra de Dios, estás oyendo la palabra de Dios. Cuando el centurión llegó y le dijo a Jesús que su siervo estaba enfermo, lo que le dijo fue, no soy digno que entre en mi casa. Ok, entiéndase que está en el antiguo pacto. Pero tan solo di la palabra y mi criado sanará. Jesús no tuvo que ir hasta el criado, se sanó. Se sanó. Es por eso que agradezco tanto a las personas que han estado enviando sus diezmos, sus ofrendas, porque a través de estas ofrendas y diezmos podemos extender este evangelio, enviar estos videos, predicar en este momento, prepararnos para enseñar. ¿Cuántas personas han recibido milagros? Porque me llaman por teléfono y, pastor, póngase de acuerdo conmigo por esto y esto y esto. Oye, una hermana me mandaba las calificaciones de una hermana ya, una señora casada con sus hijos grandes en colegio y todo, y ella está sacando su bachiller y ya ganó el tercer año y toda feliz y todo, gracias a Dios. Claro, otra se hubiera quedado ahí, no, ¿para qué? Menos ahora con la pandemia. No se dedicó a estudiar también. Mire, hermano, y ella me llama para los exámenes, pastor, por favor, póngase de acuerdo conmigo, voy para tal examen hoy y mañana. Ok, lo ponemos de acuerdo, la sabiduría de Dios está en usted y decimos lo que dice la palabra de Dios. Y calificaciones buenas. Calificaciones muy buenas y de todo. Yo me siento tan gozoso. Hermanos que, pastor, fulano de tal tuvo un accidente, necesitamos que se ponga de acuerdo con nosotros, el niño nació de esta manera, necesitamos que... Y han sucedido milagros y yo estoy aquí y por medio nada más de teléfono nos hablamos. No limitemos la voz de Dios. Él es omnipresente. Todo está delante de su presencia. No limitemos las cosas. Es que no recibo si caemos en una condenación. Una vez enseñé, cuidado de hacer una ley, la gracia. Bueno, pues hablamos de estas cosas. No todas las cartas están escritas para los gentiles. Las cartas que Pablo envió, o las cartas que hay en el Nuevo Testamento, no todas. Ejemplo, la carta de Hebreos está escrita a una iglesia hebrea, y ese es el cuidado que hay que tener, que había recibido a Cristo como su Señor. Si hay cosas que se pueden aplicar, si hay una enseñanza, le está dando quién es Cristo y les está hablando acerca de Cristo. Y les está enseñando a salir de la ley. Pero a veces aplicamos
versos que no tienen que ver nada con el nuevo pacto, pero están en el Nuevo Testamento. Recuérdese que no todo lo que está en el Nuevo Testamento es nuevo pacto. Por eso es importante. ¿A quién le está hablando? El pueblo judío fue formado bajo ley mosaica por siglos. Una ley, Dios dio 10 mandamientos, pero salieron 613 mandamientos. Estoy haciendo un folleto donde estaré dando esos 613 mandamientos y voy a dar versículos de cada mandamiento que hubo. 613 mandamientos. 245 mandamientos positivos, los otros eran negativos. Después, entre Malaquías y Mateo, un silencio de 400 años. Dios no habló. Dios no habló. Imagínense, 400 años que Dios no habló. Ahora, la carta a los Corintios era para un pueblo de gentiles depravados. Por eso tenemos que saber ir examinando a quién le está hablando, porque a veces nos aplican o aplicamos pasajes que no tienen que ver nada. Este era un puerto, y esta carta que se le mandó a los corintios, como eran gentiles, depravados, su diosa era Afrodita, la diosa del sexo. Imagínense cómo era ese puerto. Dicen que los puertos son, pero bueno, santificamos los nuestros. En la carta de los hebreos, a los hebreos, toca asuntos diferentes a los de Corinto. Sus culturas son diferentes. Sus culturas son diferentes. Pablo dice que todas estas cosas están escritas para ejemplo y siempre llevarnos a Cristo. 1 Corintios 10:6. Nos pone como ejemplo, dice, mas estas cosas sucedieron por ejemplos, como ejemplos para nosotros, para que no codiciésemos cosas malas como ellos codiciaron. No estoy diciendo que el Padre no nos puede hablar a través de toda la Biblia, pero la percepción que tiene el judío es totalmente diferente al que tiene el gentil. Son muy diferentes. Y tenemos que aprender estas cosas. La visión del judío es a través del antiguo pacto. La óptica del gentil es a través del nuevo pacto. Son muy diferentes. Y están todavía aplicándose y leyéndose e interpretando cosas que fueron para el pueblo de Israel, cosas que tenían que suceder en el pueblo de Israel, profecías que era para el pueblo de Israel, aplicándosele a la iglesia, a los gentiles. ¿Desde qué dispensación el Padre nos habla? ¿De la dispensación de la ley o de la dispensación de la gracia? Lógicamente, para los gentiles estamos bajo la gracia, dispensación de la gracia. Lógicamente, todo aquel judío que recibe a Jesucristo como su Señor entra en lo que es la gracia. Es por eso que Filipenses 5:21, para esto terminar ya, se me fue el tiempo. Examinarlo todo, retener lo bueno. Filipenses 5:21. Examine todo. Hay una mezcla de ley con gracia que está afectando a la gente. Entonces, primera pregunta, ¿quién está hablando? Segunda pregunta, que la vamos a desarrollar más el próximo jueves con la ayuda del Señor. ¿A quién le está hablando? Esto no es para mí. Este asunto no es para mí. Voy a
Algunos van que conocen o tienen tiempo de estar en las cosas del Señor. La gran tribulación no es para los gentiles, para la iglesia. No, es para nosotros. No tiene que ver nada con eso, con nosotros. Pero la aplicamos para la iglesia. Cuando es un asunto de Santiago, dice, aplican mucho Santiago 1, bueno, todo. Hay partes donde se aprenden cosas porque es general, pero hay otra que le está diciendo, esto es para las 12 tribus de Israel. ¿A quién está hablando? Lógicamente, a los judíos. Por tanto, tenemos que aprender estas dos preguntas y tenerlas. Primera, ¿quién me está hablando? Segunda, ¿a quién le está hablando? Esto vamos a continuar el próximo jueves con la ayuda del Señor. Y gracias por cada uno de ustedes de estar escuchando la palabra de Dios, de estar aprendiendo esto que es importante para no aplicar cosas, como hemos visto, cosas como Job, frustrados, y la iglesia la están aplicando y la están enseñando y la están doctrinando a la iglesia con eso. Amados hermanos, la gloria está sobre su vida, sobre su casa, sobre ti. La gloria está totalmente trabajando, manifestándose, funcionando, fluyendo en tu vida. No temas a lo que estás viendo. Confía solamente en el Señor. Bendecidos.